Licenciado Javier Gutiérrez, ¿nos podrías platicar un poco de qué es un testamento y la relevancia que tiene? ¿Por qué tenemos que hacerlo? En realidad, el testamento viene siendo un acto jurídico, siempre otorgado ante la fe de un notario, tiene que ser por fuerza ante notario, en virtud del cual una persona con capacidad jurídica, con pleno uso de sus facultades y disponiendo sin ninguna coacción y violencia alguna para ello, dispone de sus bienes para después de su muerte. Me comentan, ¿por qué voy a hacer testamento si no estoy muriendo? Bueno, yo siempre les digo, el testamento hay que hacerlo precisamente cuando una persona se encuentra perfecta, cuando una persona comienza una vida ya familiar, social, económica, por lo tanto es una persona que ya tiene la obligación, en mi opinión, es una obligación moral, digamos, de otorgar un testamento. ¿Para qué? Para dejar pues a su familia, a su patrimonio perfectamente protegido. No, no dejarlo a una intestamentaria, que es cuando no hay testamento, que entonces hay que proceder con un juicio, ir a tribunales, con la complejidad que eso implica. Son a veces procedimientos que pueden tardar años incluso. Con un testamento, al fallecer, el procedimiento se simplifica notablemente, porque entonces lo que pasa es que puedes ir directamente ante un notario a tramitar la sucesión y se puede manejar hasta en procesos de 2-3 meses. Es increíble la facilidad, ¿no? Por lo tanto, sí, la verdad, el testamento es un acto jurídico que es de esencial responsabilidad para todo ciudadano. La importancia de hacerlo con un notario público. ¿Por qué lo tenemos que hacer con un notario público? Desde luego, pues es la única forma de hacer testamento para empezar. O sea, no existe ya en nuestra legislación ninguna posibilidad de hacer testamento si no es ante notario público. Muchas gracias, sí, porque en muchas ocasiones la gente cree que puede, por ejemplo, en una hoja, exacto, anoto todo y firmo ahí rápido, ¿no? Exacto, y hay que explicar muy bien a la gente que eso realmente no tendría ninguna validez jurídica. O sea, sí, el testamento tiene que ser ante notario, sin duda, y es la única manera de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero hacer mi testamento, entonces, pues vale la pena que preparar alguna lista de los bienes que tengo para mi testamento. O sea, ¿es necesario cuando yo ya llegue contigo o ahí hacemos todo? Bueno, no, yo creo que sí es importante antes de comparecer ante el notario, pues como dices, tener una lista de tus bienes y sobre todo, más que tener una lista, pensar bien ¿a quién dejarías, por ejemplo, de tutor de tus menores hijos? ¿Por qué? Porque uno de los beneficios, digamos, principales que tendría el otorgar testamento no es solo el hecho de dejar tu patrimonio perfectamente establecido a quién, etcétera, sino más bien la protección de tus hijos, dejándoles a un tutor que tú seas plenamente consciente de que la va a hacer bien, que la tarea que le estás dejando la va a cumplir con los propósitos que esto indica, una tutela. Entonces yo creo que más que una lista de bienes, es pensar primero a quién dejar en un momento dado la tutela de tus menores hijos, en caso de fallecimiento tuyo y de tu esposa, porque desde luego tendría que fallecer los dos para que opere la tutela, ya que si tú faltas, pues la esposa es la que se encarga de los hijos, ¿no? Sí. Por patria potestad. Pero faltando los dos, entonces sí entra la importancia de a quién designas como tutor. Yo siempre que platico con alguien que va a hacer su testamento, le digo, primero hay que hablar de la familia, de los menores, y después de los bienes, de tu patrimonio. Entonces las dos partes son importantes, pero yo creo que la parte familiar, la parte de proteger a los menores es la más importante. Y por ejemplo, ¿qué función tiene el albacea? Bueno, el albacea es un cargo, la verdad, muy importante en este sentido. El albacea viene siendo la persona que va
administrar el patrimonio de la herencia, el que va a administrar los bienes que formen parte del caudal hereditario. ¿Cuánto puede tardar esto? ¿Cuánto puede actuar el albacea? Realmente puede ser desde 3 meses o 2 meses nada más, en lo que se maneja el procedimiento sucesorio y se entregan los bienes ya a los herederos, o puede ser hasta 1 año, 2 años, en fin. Por lo tanto, es un cargo realmente importante, pues para asignárselo a la persona de más confianza, a la persona que más puedas pensar que va a ser ejecutivo en la materia administrativa, que va a ser también una persona que pueda, conciliar los intereses de todos los herederos para que no haya conflicto entre ellos. Ya tengo mi lista de bienes. ¿Y cómo es la primera cita con el notario? ¿Cómo hago la cita? ¿Qué pasa en ese primer encuentro? Bueno, en el primer encuentro sí tenemos una cita formal en la cual el futuro testador o testadora me indica todos esos elementos que estamos comentando, el nombre del tutor o tutriz, dependiendo de lo que haya escogido. Después, la relación de bienes no necesariamente se tiene que elaborar. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de hacer el testamento en cuestión de bienes. Por un lado, tú puedes simplemente heredar en general tus bienes a ciertas personas, a los hijos, por ejemplo, y establecer las proporciones. En ese caso, pues no tienes que designar cuáles son tus bienes, simplemente estás designando a quiénes vas a heredar y en qué proporción. ¿Qué pasa si al morir no otorgo mi testamento? Bueno, si se fallece sin testamento, el código aplica la sucesión legítima y entonces establece las personas que van a heredar, que son los descendientes, ascendientes, los colaterales hasta el 4º grado, y si no, el sistema para el desarrollo infantil, que es el DIF. Entonces, es muy importante otorgar el testamento para decidir a quién le quieres dejar tu patrimonio. Si quieres establecer específicamente que ciertos bienes vayan a ciertas personas, entonces se denominan legados. En ese caso sí ya son legados porque son bienes específicos, una casa, un terreno, lo que sea, a cierta persona, a uno de los hijos, por ejemplo, otro departamento a otro de los hijos, a otro, etcétera. Ahí son legados los que estás haciendo. Y bueno, a mí me gustaría saber, si yo ya tengo mi testamento y quisiera incluir a Save the Children, ¿qué debo hacer? Bueno, en el caso de incluir a Save the Children, habría que ver cómo lo quieres incluir. ¿Cómo quieres incluir a la asociación? Si con un bien específico, con un legado específico, ya sea un bien o una cantidad de dinero, o como heredero de una porción de tu herencia, de una parte proporcional de la herencia. Son 2 formas. La más lógica y la más conveniente pues es a través de un legado de cosa específica o cantidad específica de dinero. Y por ejemplo, Ivonne Alvarado, ¿por qué son tan relevantes los legados para Save the Children? Pues los legados son muy relevantes para nuestra organización porque ha sido tradicionalmente el mecanismo a través del cual los donantes han dejado las donaciones más significativas y relevantes para nuestra organización a nivel mundial. Entonces, es justo el momento donde la persona, además de proteger a su familia, pues tiene esta oportunidad, ¿no?, de continuar con esta donación que daba en vida, tal vez, o aunque no haya dado en vida, puede ser el momento en el que decide dar una donación bastante importante y relevante que genera un gran impacto en la niñez y en nuestra organización. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero sí, a través de un testamento, a través de determinar un legado, pues puedes seguir ayudando a esta causa, ¿no?, de la niñez, a Save the Children, para seguir transformando la vida de futuras generaciones de niñas y niños. Y nos preguntan, ¿disminuye el pago de impuestos al heredar o donar?
Bueno, los impuestos que se cubren al heredar, es distinto donar o heredar. Básicamente la diferencia consiste en que donar es en vida. Tú donas un bien o una cantidad en vida, por ejemplo a Save the Children. Eso es importante porque esa donación, cuando uno la quiere hacer para después del fallecimiento, ya es a través del legado. Entonces es un legado. De modo que todas esas personas que tienen interés en hacer un donativo, digamos, a Save the Children, pero lo quisieran hacer no en este momento porque sienten que prefieren conservar su patrimonio, pero hacerlo sí como donativo, pero para después de la muerte, entonces que otorguen el legado. Ahora, un legado de dinero hoy en día o de bienes muebles no causa ningún impuesto. Y también nos comentan, me gustaría saber del tema del fideicomiso en el testamento. Bueno, el fideicomiso es una figura jurídica que se hace en vida con una institución que administra, que es el fiduciario, es una institución autorizada, que antes nada más podían ser los bancos, hoy son otro tipo de instituciones, y no se va a hacer en el testamento, se van a dar las instrucciones, el testador va a dar las instrucciones para que el albacea proceda a hacer ese fideicomiso, y entonces va a indicar quiénes van a ser los fideicomisarios, que son los beneficiarios, quién va a ser la institución fiduciaria, incluso el albacea puede elegir, ¿no?, cuál sería la mejor opción de esa institución. Y nos escribieron de San Luis Potosí, nos preguntan, ¿la jornada notarial y los descuentos son a nivel nacional? Bueno, la jornada que existe en la Ciudad de México, que da facilidades muy importantes económicamente en materia de impuestos, opera en la Ciudad de México. Cada estado tiene su propia legislación en ese sentido, en la materia de los impuestos locales, y francamente desconozco si otra entidad federativa, no sé tú, Rosalba, tenga también las mismas características de la Ciudad de México, que son verdaderamente muy favorables. Muchas gracias a la Bolsa Institucional de Valores Viva por darnos este espacio.